En este vídeo vamos a explicar cómo introducir las tareas en un proyecto nuevo. Cuando nos encontramos desde la ficha tarea, la vista diagrama de Gantt, podemos directamente sobre la tabla de entrada introducir las tareas en secuencia. En la nueva versión 2010 nos encontramos que las nuevas tareas que introduzcamos pueden ser programadas de manera manual o pueden ser programadas de manera automática. En versiones anteriores de Project, versiones anteriores a la 2010, solamente se podían introducir tareas de manera automática. Es decir, que cuando establezcamos los vínculos entre las tareas, cualquier modificación efectuada sobre una tarea repercutirá sobre las fechas de las tareas sucesoras en nuestro proyecto. Inicialmente en Project, las nuevas tareas se programan manualmente. ¿Por qué? Porque además de ser indicado en la línea de estado, desde el menú Archivo, desde Opciones, desde Programación, tenemos que las opciones de programación para este proyecto especifican que las nuevas tareas que se creen se van a programar manualmente. También vemos que las tareas programadas son programadas a partir de la fecha de comienzo del proyecto. Simplemente es desde aquí, desde este panel y desde las diferentes vertientes configurables, desde donde se parametriza y configura Microsoft Project. Cuando empezamos a introducir la secuencia de tareas en la tabla de entrada, vamos a ir introduciendo nuestras tareas. Tarea 1. Tarea 2, tarea 3, tarea 4, observamos que en la columna, en el campo modo de tarea, tenemos un icono que identifica que la tarea se está programando de manera manual. Este es el símbolo que identifica el tipo de programación para esta tarea. Vemos también que tiene una interrogación, con lo cual se nos está especificando mediante este icono que hace falta alguna información más para definir esta tarea. Tenemos que introducir la duración. Recordemos que las siglas MS representan meses, 2MS sería una tarea con una duración de 2 meses, S semanas, D de días, H de horas, M de minutos, y si especificamos una duración de M interrogación derecha, querremos especificar que se trata de una duración estimada, mientras que si especificamos una duración de 2dt, estamos especificando con esa t que se trata de un tiempo transcurrido, es decir, que no se atiene al calendario asociado al proyecto, sino a jornadas de 24 horas, tareas típicas en procesos de construcción de fraguado de materiales, por ejemplo. Pues bien, con la definición de las tareas establecida con una programación manual, podremos fijar en la tabla de entrada duraciones con este tipo de forma. Por ejemplo, lo que nos cueste, el tiempo que nos cueste realizar esa tarea, no tenemos ningún precedente anterior sobre este tipo de tareas. Podemos también poner que la fecha de comienzo de una determinada tarea sea la semana de la Constitución, por ejemplo, la semana de la fiesta de la Constitución en España, que es el 6 de diciembre, es decir, podríamos ir estableciendo información de cada una de las tareas de una manera poco fija, poco representativa, pero sí aquella información que de momento tenemos de esas tareas. Lo normal sería establecer una duración, por ejemplo, de 2D, de 2 días, y ya vemos cómo esa tarea aparece plasmada a partir de la fecha de comienzo que tenemos establecida para nuestro proyecto. Recordemos que tenemos en proyecto información de proyecto y la fecha de comienzo la tenemos establecida para el 1 de diciembre, en este caso del 2011, y no vemos esa barra horizontal que representa la duración de la tarea 1. Por eso, cuando estamos en esta tarea, lo que tenemos que hacer es desde la ficha de tarea ir a desplazarse a dicha tarea. Observamos ya la tarea con su barra horizontal en la
vista cronológica del diagrama de Gantt. Vamos a especificar para la tarea 2 una duración, por ejemplo, de 4D, de 4 días. La vemos representada también en la escala cronológica del diagrama de Gantt. La tarea 3 tiene en principio una duración de un día. Por defecto, al pulsar 1 nos lo va a tomar en días porque así está configurado inicialmente el programa, y la tarea 4 va a tener una duración de 3 días también. De esta manera tenemos reflejada la duración de las tareas en barras con tanta longitud como duración tienen. La duración de una tarea, recordemos que es el tiempo transcurrido entre la fecha de comienzo y la fecha de finalización de esas tareas. Estamos programando las tareas de manera manual. Cualquiera de ellas de manera independiente podríamos también desde la ficha formato cambiar su tipo de programación a programación manual o autoprogramación, es decir, programación automática. Hagámoslo, por ejemplo, para la tarea 3 y al cambiar el tipo de programación vemos que automáticamente ya a partir de la fecha de comienzo del proyecto, pasado un día, nos calcula la fecha de finalización automáticamente para esa tarea. Vemos que la forma estética de la tarea representada en el diagrama de Gantt cambia visualmente y podemos de nuevo pasar a una programación manual o a programación automática desde cualquiera de los botones que tenemos en la ficha de formato para la tarea o para las tareas. Si seleccionamos todas las tareas y autoprogramamos, vemos que todas las tareas se programan automáticamente. Lo recomendable es, en principio, cuando comienza la planificación, la introducción de tareas, trabajar con tareas de duración o de programación manual y más adelante, cuando vamos a querer hacer un seguimiento de nuestro proyecto y una evaluación de cómo marcha nuestro proyecto, las cambiemos a programación automática.